Gloria a Dios. Bien, entonces, Salmo 45. 45. Sí. No es. Verso. Salmo. Ahorita vamos a empezar. Versos 10 y 11, ¿verdad? 10 y 11. Gloria a Dios. Dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Hasta aquí, amén, hermano. Allí tomamos asiento, que sea el Señor. Como me estaba hablando de algunas cosas el Señor, ¿verdad? El Salmo 45 es un salmo bien glorioso que habla del Señor y habla de la esposa, que es la reina que está a la diestra del Señor. Si lee a más completo el Salmo 45, dice, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y habla, hermano, pues de la verdadera esposa. Habla en diferentes etapas, habla en diferentes partes de la vida. Bien, desde que se convierte uno hasta que uno ya llega a la plenitud de la madurez para el que llega. No es que todo el mundo que se convierte llega a esa plenitud, no es así. Pero bueno, para el que llega. Habla de en diferentes etapas de ese tiempo. Y también habla desde que nació la iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, aún hasta el final. Por eso a veces, aquí a la que es la esposa del Señor, a veces le llama la reina que está a su diestra, en otra oportunidad le llama hija. O sea, en el tiempo en que todavía es como de una edad todavía no muy madura. Y es los versos que estamos leyendo, porque ya si ve más adelante, por ejemplo en el verso 13 dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Eso ya está hablando de una iglesia llena de toda la madurez de Dios, hermano. Ya está hablando de una, o sea, la que es hija. Y esa que es hija, al mismo tiempo es esposa, y es la reina que está a su diestra. Como dice, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Ahora, voy a decir algo ahí, algo que reciente el Señor me dijo, que su pueblo no conoce sus fundamentos. Y por eso aquí el Señor me puso para hablar de un fundamento. Y el Señor me dijo, no conoce sus fundamentos, hermano. No conoce el pueblo del Señor. No conoce, hoy en día, no es que siempre ha sido así o algo así, hoy en día, no se conocen sus fundamentos, por eso tanta herejía, tanto invento y tanto seguir una cosa u otra cosa, una doctrina, unas teorías y demás, ¿verdad? Porque no se conocen sus fundamentos, no se conocen la verdadera fe, no se conoce el verdadero amor, no se conoce la verdadera sujeción, pero sobre todo lo principal, su fundamento. Y aquí, hermano, aquí, cuando le está hablando a la que es la iglesia verdadera, que la iglesia verdadera, pues, como yo he dicho en otras oportunidades, no es lo que es allá porque se llama iglesia de no sé qué y allá hay varias gente reunidos. No, la iglesia verdadera no es que sea un lugar. La iglesia verdadera es un pueblo que es uno con Dios, de donde esté. Esté uno por allá, esté uno por allá. Es un pueblo, esté uno en una cueva, esté uno allá por allá en el confín del mar. Entonces, es un pueblo, hermano. Ahora, el Señor le habla a esa iglesia verdadera y le dice, oye, hija, en su tiempo de que ella todavía no ha alcanzado la suficiente madurez, dice, oye, mija, aquí hay varios fundamentos, oye, hija. Aquí hay dos fundamentos clave. Dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Ve, hermano, aquí hay un primer fundamento. Y el primer fundamento de que habla aquí, porque el Señor me habló de fundamento, ¿verdad? El primer fundamento que habla aquí es como una
un consejo de vida clave, fundamental, que se le da a la hija, que es el pueblo, ¿verdad? Y es que se le dice, oye, hija, y mira. Dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído. ¿Por qué? Porque le está hablando a una persona que está, o a un pueblo que está acostumbrado, hermano, a otra cosa. La fe en Cristo viene por el oír. Entre la vista, entre los sueños, visiones, y sentir, corazón, cuánta cantidad de cosas hay, y todo lo demás, hay algo que es más clave que todo, y es el oído. Y es el oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Por eso que dice, oye, hija, y mira. Mira es tratar de mirar al Señor como Él es. Es que dice, puesto los ojos en Jesucristo. Pero bien, es que hay un Cristo, hermano, que la gente tiene como el Cristo, el que se idea uno en su mente. Uno se lo imagina una forma no física, una forma espiritual en que Él es. Que si Dios no se revela a la persona, no lo va a descubrir nunca. Y va a equivocarse, va a ir pensando que aquel es Cristo, que tiene en su mente, en su corazón, va diciendo Cristo vive, va diciendo yo sigo a Cristo, y diciendo yo miro a Cristo. Sí, mira al Cristo que tiene en su mente. Por eso que dice, oye, hija, y entonces mira, e inclina tu oído, porque inclinar el oído es concentrarse para uno poder escuchar realmente lo que Dios me quiere hablar. Es concentrar su mente, es concentrar su corazón, porque allí es que le va a llegar a la persona, hermano, la revelación verdadera. Allí. Y aquí hay dos fundamentos en ese. Uno es ese, el oído. El oído es lo principal, más que la vista, más que el hablar, más que el orar, más que el absolutamente todo, porque el oído es lo principal. Usted lo lee, que lo dice en Romano cuando dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no es el oír la palabra de Dios como recitando textos bíblicos, porque ninguno, hermano, va a conocer a Dios por escuchar nomás la Biblia. ¿Por qué? Porque te puede escuchar pero entender a su forma. Ahí no conoce a Dios, ahí conoce a otro Dios que se imagina uno y el que uno interpreta, ¿verdad? Entonces se trata de la palabra, la fe que viene por el oído. La fe que viene por el oído y es la palabra de Dios, ¿verdad? Se refiere a la palabra que realmente sale en la revelación de Él, que sale de su boca. Por eso dice, inclina tu oído. Y dice, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Hay una hermosura espiritual, hermano. Esa hermosura espiritual se consigue solamente naciendo del Señor. Bien. Hay un fundamento para poder nacer. Aquí hay dos fundamentos, es que el oído, y el otro fundamento clave que el Señor me está hablando es el de nacer olvidándose absolutamente de todo. Dice, olvida tu pueblo y olvida la casa de tu padre. ¿Cuál es tu pueblo? El pueblo con que yo, el pueblo en el cual yo me desarrollo, el pueblo en el cual he crecido, el pueblo en el cual me he criado. Y la casa de mi padre son mis enseñanzas básicas que yo tengo, sea del evangelio o sea de lo que sea, hermano. Mire qué acontece. Para escuchar a Dios, una de las primeras cosas que el Señor me dijo, uno tiene que desprenderse de todo. Su mente, para poder entender lo que el Señor le está hablando, debe desprenderse de todo. Porque si usted está pensando que una cosa es de tal forma, un atributo espiritual es de tal forma, usted piensa que debe ser así, debe de ser de esta forma, debe ser así. Dios le quiere decir a usted la realidad y la verdad de eso. Y como su mente está tan concentrada en que eso es así, nunca la verdadera voz del Señor le va a llegar. Porque usted está aferrado en que ya eso es así. Y eso se llama ablandar el corazón y librarlo de todo para recibir entonces lo de Dios. Vea que dice, cuando Pablo habla acerca de la sabiduría, dice, si alguno se cree sabio en este siglo, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, ¿cuál es la ignorancia? Es como vaciarse de todo concepto, criterio, pensamiento, idea que se tiene. Por eso que los esquemas, hermanos, no son del Señor. El Señor vino rompiendo los esquemas. Y cuando le decían los fariseos, cuando él venía por allá con los discípulos, le decían, mira, pero tus discípulos comen, arrancan espigas en el día de reposo y comen. Ellos habían formado un esquema. Dios mandó día de reposo, pero mandó ciertas cosas que ellos lo pusieron como esquema, como hoy la iglesia lo ha hecho también.
Entonces, por ejemplo, me hacían una pregunta, ¿verdad?, acerca de algo. Yo dije, pues no hay esquema en el Señor, sino que el Señor, Él revela lo que uno quiere saber en el secreto y siempre va a ir en contra de los esquemas. No, porque está estipulado, dice, que usted tiene que en su casa todo el mundo tiene que ser cristiano, si no, no puede ser pastor. O sea, ese es el esquema del hombre. Pero cuando usted va al secreto de Dios, el Señor le va a decir a usted algo que se sale de los esquemas. Porque los esquemas, hermanos, los formaron los hombres. Ninguno conoce el corazón de Dios. La profundidad, hermano, del corazón de Dios. Y muchos esquemas hay. Pero muchos esquemas hay. Cosas que deben de ser de esta forma, de esta forma, de esta forma. Estructurados, estipulados y demás. Porque una cosa es el pecado. Otra cosa diferente es los esquemas que se han formado. Lo que hoy en día los concilios, las congregaciones y demás. Y esos esquemas son los que están aferrados en el corazón. Bien. ¿De dónde sale todo esto, hermano? Todo esto sale de la circuncisión del corazón. Desde el momento en que el corazón se circuncida, al corazón hay que quitarle toda... Desde el momento en que ese corazón se va a circuncidar, al corazón hay que quitarle toda la grosura. Hay una palabra que Dios le dio a Abraham. El Señor me estaba hablando de algo aquí. Hermano, esta hija es hija de Abraham, porque la iglesia es hija de Abraham. Hay un fundamento. El único pueblo que será llamado esposa del Señor y verdadero hijo es el que imita las obras de Abraham, el que imita la fe de Abraham. Eso está en toda la Biblia. Que el pueblo verdadero de Dios debe de ser como Abraham. Cuando el Señor dice aquí, oye hija, y mira, e inclina tu oído, dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Le está diciendo lo mismo que le dijo a Abraham cuando Dios llamó a Abraham. La primera vez que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y de en adelante Abraham empezó a caminar con Dios, no antes. Aunque antes no describe la Escritura si se le manifestaba, aunque no de esa forma, ¿verdad? Pero sí se le manifestaba, pero no de esa forma. Y desde el momento en que Dios le dijo a Abraham, olvida tu pueblo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y desde ese momento es que Abraham comienza a seguir a Dios. Es que Abraham comienza, hermano, a caminar con Dios. Esa palabra que Dios le dijo a Abraham, que está en Génesis 12, es la misma palabra que después le dice a los hijos de Abraham. Lo primero que Dios le dice a Abraham es eso. Y lo primero que cuando se le aparece Dios a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Porque hay un fundamento en eso. Lo que yo aprendí de mi casa, lo que yo aprendí de la institución, lo que yo aprendí de la escuela, lo que yo aprendí de la sociedad, lo que yo aprendo de las teorías que se enseñan, lo que es el cristianismo y demás, ¿verdad? Lo que yo aprendo cuando realmente lo he enseñado realmente por Dios en su revelación, todo eso llena mi corazón. ¿Usted piensa que no? El corazón está lleno de muchas cosas que uno ha aprendido. Lleno de costumbres y de cuánta cantidad de cosas que uno ha aprendido, que no se las ha dado Dios, hermano, que no se las ha dado Dios. Costumbres físicas y costumbres espirituales y costumbres de todo tipo que Dios no le ha dado al hombre, pero que lo aprendí del hermano, del vecino, el compañero, de la escuela, de la teoría, de la teología, de allá la iglesia que me congregué en tal lado, de la otra que me congregué en otro lado, de allá de... Cuando no fue el Señor realmente revelándolo en su revelación, en su secreto. ¿Y por qué está aconteciendo así? Porque el secreto se ha olvidado. Usted lo va a leer en toda la Biblia. No hay quien busque a Dios. Todo el mundo ha perdido el secreto con Dios. Usted lo va a leer en toda la Biblia, hermano. Usted lo va a leer en Salmo 12. Salva a Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Así dice. Usted lo va a leer en Salmo 14 cuando dice, todos se corrompieron, a uno se desviaron, todos se hicieron iniquios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice. Y en el final, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué entonces entra al pueblo, al final, un pequeño remanente? Porque el Señor tiene su misericordia y se manifiesta a unos pocos, hermanos. Por su misericordia, porque si no, ni uno solo sería salvo. Dice que ni uno solo sería salvo. Entonces, todo lo que uno ha aprendido, sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo hoy, sobre todo en este tiempo, debe de desecharlo. Eso fue lo que hizo Pablo cuando dice, todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Por causa del conocimiento de Cristo Jesús. Para uno poder conocer al Señor tiene que dejar todas las cosas y tenerlas por basura. Pero cuando eso no es así, hay algo que no puede ponerse por obra. Cuando yo no tengo las cosas por basura, cuando yo no tengo mis costumbres, mis teorías, toda la cantidad de cosas que he aprendido por basura, como deben de ser,
en ese momento el corazón ya no se puede circuncidar. Cuando uno, por ejemplo, la circuncisión física es quitar es quitar la grosura, ¿verdad? Esa grosura es carne. Ahora, eso es físicamente, es el paralelo a lo espiritual. En lo espiritual, la circuncisión es quitar todo lo que rodea el corazón y de lo que está lleno el corazón es pura grasa, ¿me entiendes? Es pura grasa, es cosa que no sirve. Cuando una persona obesa, ¿está lleno de qué? Está lleno de pura grasa, hermano. Cosa que no sirve, más bien que es algo que es dañino, pero no tiene la verdadera fortaleza, solo que tiene es como masa muscular, pero es algo que es dañino. Bueno, así es en lo espiritual. Entonces, hay un fundamento que Dios le dijo a Abraham. Estamos hablando aquí de los hijos de Abraham. Ese fundamento, hermano, de ser hijo de Abraham, lo voy a poner en la Biblia en varias oportunidades. Una oportunidad, los fariseos le estaban contendiendo con el Señor y le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Eso está en Juan capítulo 8. Y dice que el Señor le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero dice, pero ahora queréis matarme. Y dice, no hizo eso Abraham. Entonces el Señor le dice allí, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Está en Juan 8, lo voy a ir detalladamente. ¿Por qué? Porque ahí hay un fundamento, hermano. Ahí hay un fundamento claro. Yo lo voy a ir y se lo voy a leer detallado textual como está. Eso está en Juan 8, 30 y tanto. Dice, voy a empezar desde atrás. Dice Juan 8, 37. Dice, desde el verso 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham. Bien, eran descendientes de Abraham. Está hablando a judíos. Eran descendientes de Abraham en la carne, la sangre, el apellido de sangre, el apellido. Sé que soy descendiente de Abraham. Le está hablando del cuerpo. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Del momento en que la palabra revelada de Dios no haya cabida en alguien, esa persona va a ser aborrecida, esa persona va a querer no matar quizás con pistola o cuchillo cuestiones, sino como matar espiritualmente, tenerlo como que no, esto no es pueblo, como este no es nada, como que este lo que es un asesino, como que este lo que así lo tienen a uno. Porque desde el momento dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sabe por qué la palabra del Señor no hallaba cabida en sus corazones? Porque estaban llenos de todo lo que habían aprendido. Por eso, quiere decir, hermano, usted se come un plato de comida bien rebozado y de pronto a los 10 minutos, apenas 15 minutos, usted va allí a una casa y le ofrecen otro. ¿Qué pasa? Pues usted ya está lleno, no le cabe, ¿me entiende? Y mientras más lleno está, menos le cabe. Entonces así mismo es. Si usted está lleno de muchas cosas, no le va a caber lo demás. Entonces así es, dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué la palabra del Señor no hallaba cabida en ellos? Porque estaban llenos de muchas cosas que ellos habían aprendido. Usted lo ve en varias partes de los evangelios. Cuando ellos le decían, por ejemplo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Y el Señor les dijo que Él no les había enseñado eso. Eso lo aprendieron ellos por su propia costumbre. Dice, y tomaron también no solo eso, sino que tomaron el lavamiento de los platos y de los jarros y de los lechos y de la cuánta cantidad de cosas y dice, y muchas cosas más que habéis tomado. O sea, que estaban llenos de una cantidad de cosas que ellos habían aprendido entre ellos mismos. Por eso hay que tener mucho cuidado, que la gente hoy muchos cristianos perdidos, hermano, que tienen como pueblo judío al pueblo que se pone un gorrito. Esos inventos del diablo. Dios nunca le dijo al pueblo que se pusiera un gorrito. Nunca el Señor les dijo que se pusiera un gorrito ni que se hicieran unas trenzas acá que se hacen. ¿Lo ha visto? ¿Verdad? Nunca les dijo que se vistieran una ropa negra. Nunca el Señor les dijo absolutamente nada de eso. Ninguna de esas costumbres. Y tomaron multitud de costumbres. Y así el pueblo cristiano ha tomado multitudes de costumbres, hermano. Dice, mi palabra, procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no haya cabida? Por eso estaban llenos. No solo que estaban llenos de toda esa cantidad de cosas que habían aprendido, hermano, sino que estaban bien aferradas esas cosas en sus corazones.
Porque el corazón puede estar lleno de varias cosas, pero si no están muy firmes esas cosas, no están muy profundizadas, arraigadas, se pueden sacar. Pero desde que están bien arraigadas, bien adentro, es más difícil para poder sacar esas cosas. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Es más difícil. De que está muy firme eso. No dudo de lo que ya aprendí de la teología. No dudo de lo que aprendí en la escuela. No dudo de lo que aprendí de mis padres. No dudo en ninguna manera. Y no es que me venga a decir lo contrario. O sea, no es que venga Dios con una revelación a decirme nada. Porque eso está muy aferrado allá dentro a mí. Y desde que eso es así, no puede salir. Porque ya está firme. Como cuando el Señor le dice una oportunidad. Y le hace una pregunta al pueblo en el libro de Jeremías cuando le pregunta, ¿puede el leopardo cambiarse de piel? ¿Puede cambiarse la piel del leopardo? ¿O puede el etíope cambiarse el color de su piel? El etíope, porque el etíope de Etiopía, ¿verdad? Que bien oscuro. Bien oscuro. Parece que son las pieles más oscuras que hay. Entonces le dijo, ¿puede el leopardo cambiarse de piel, el etíope cambiar su color? Y entonces dice, no, así tampoco vosotros podéis dejar el pecado. Porque estaba como aferrado, arraigado, dice que estaba, el pecado de Judá estaba como cincel de hierro, estaba escrito en sus corazones como con cincel de hierro con punta de diamante. Dice, así tampoco podéis vosotros dejar vuestros pecados, porque estaban bien arraigados esos pecados ahí. Como la piel de un leopardo, usted no puede cambiársela, es decir, no, tiene pintas, le voy a poner raya, son de esta forma, le voy a hacer de otra forma, eso es imposible, porque eso es algo natural. Así es cuando las cosas están bien aferradas, arraigadas hasta lo profundo en el corazón. No hay quien las saque, hermano. Eso es un corazón endurecido. Y la diferencia está en que la gente lo aprende de la gente. Pero el que realmente lo aprende de Dios, ese está firme en lo verdadero. El que lo aprende en el secreto de Dios, ese está firme en lo verdadero. Entonces, es que el Señor le dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, aun cuando soy descendiente. Pero porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Siempre va a ser así. Ahora me dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Porque ese era lo que tenía el Señor. Todo lo que hablaba, antes lo había hablado con el Padre. Derechito se lo daba todo. Derechito se lo declaraba todo. Derechito le daba todas las palabras. Y eso es lo que hablaba. Por eso que decía, mi doctrina no es mía, sino el que me envió. Y dice, lo que hablo no lo hablo por mí, sino como mi Padre me lo ha dicho. Así, usted lo lee varias partes que dice así. Y dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Hermano, allí es que está el secreto. En esa cercanía, en esa unidad. Pero cuando nosotros estamos cerca del juego, como están los niños, cuando nosotros estamos cerca de las distracciones seculares, familiares, sociales, laborales, de educacionales, de todo tipo de distracciones económicas, distracciones de todo tipo, allí nosotros perdemos esa cercanía. Y no vemos a Dios, vemos otras cosas. Y esas otras cosas van entrando poco a poco sin que uno se dé cuenta. No de un golpe, poco a poco sin que uno se dé cuenta. Por eso que dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué quiere decir? Ellos habían escuchado cuánta cantidad de cosas y de eso estaban llenos, hermano. Ellos habían escuchado multitud de cosas y de todo eso que habían escuchado es que ellos estaban llenos. Por eso que dice, vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre, porque eso es lo que vieron, eso es lo que aprendieron, eso es lo que entendieron, eso es lo que creyeron y en eso se afirmaron. Y esa es la fe que ellos profesaban y ese era el Dios que ellos profesaban, lo que habían aprendido, pero y con la ley en la mano, hermano, con la ley en la mano. El problema es que interpretada por sus maestros, interpretada por los escribas, interpretada por todos los fariseos y todas las personas perdidas que tenían, como líderes, como enseñadores. Entonces, hermano, ahí que está, dice, cerca de su padre el diablo aprendieron todo eso. O sea que mientras más uno se acerca a esa cantidad de cosas, más se va alejando de Dios y más difícil para poder escuchar su voz. Pero hay un punto aquí más adelante que donde iba, que dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. O sea, que el hombre se jacta en muchas oportunidades. En el caso de ellos, era porque era linaje de la sangre de Abraham. Pero hoy en día acontece de muchas formas, hermano.
Hoy en día acontece de muchas formas. No, pues yo soy pastor. No, pues yo soy profeta. No, porque yo tengo una membresía. No, porque yo tengo un llamado. No, porque yo tengo esto. No, porque yo tengo un templo. No, porque yo tengo un don. Al Señor no le importa nada de eso, ni mira nada de eso, ni nada de eso tiene el verdadero valor delante de Dios cuando la persona de verdad, hermano, no nace de Dios. Para Dios eso es nada. Como para Dios era nada que ellos hubieran nacido de Abraham en la carne. Les dijo, sois hijos de Satanás. Aún cuando tenían el apellido de Abraham y aún cuando tenían la sangre físicamente de Abraham. No espiritualmente, sino físicamente. Y dice que el Señor le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Lo eran, hermano, en lo físico, en la sangre, en el apellido. Sí lo eran. Pero el Señor le dijo, no lo son en lo espiritual. Dijo, si fueseis hijos de Abraham, se le está diciendo, ustedes no son hijos de Abraham. Si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, el Señor no anda respetando ni don, ni llamado, ni bueno, llamado que sea del hombre, porque eso es así también, no voy a entrar en ese detalle. Ni anda respetando que usted se evita de pronto como cristiano, cuello largo, dígalo ya 70 veces en el día. Ni anda respetando que usted tenga una membresía. El Señor no anda respetando que usted tenga un nombre de pronto, de concilio, de algo. El Señor a eso no le importa. El Señor le importa esto que estoy diciendo aquí, las obras de Abraham haríais. Quiere decir, el Señor anda mirando la vida y la acción de la persona y la unidad que tiene la persona con Dios. Porque eso es lo que tenía Abraham. Eso. Y el Señor está hablando aquí. Las obras de Abraham, si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué está diciendo, hermano? Que para ser hijo de Abraham hay que hacer sus obras. Pero hay un problema aquí. Y un grave problema. Y el problema es que alguien dirá, bueno, yo quizá no seré hijo, quizás seré allá, por allá, pariente, otro por allá sobrino, otro por allá. Le cuento un asunto, hermano. El Señor viene a buscar una iglesia que es hija de Abraham. Fuera de esa, no se lleva ninguna otra. Así como le digo. No, que si aquel es medio primo, aquel si aquel. No, el Señor viene a buscar una iglesia que es hija de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que el Señor viene a buscar imitadores de Abraham. ¿Eso dónde está? Eso está en la Biblia. Y el pueblo de la iglesia primitiva era imitador de Abraham. El que no era así, era cortado. Le doy el fundamento de ahora. Mire que está en Romanos capítulo 4. Mire que está en Romanos capítulo 4. Dice, Romanos 4. El Romanos capítulo 4 habla de la fe, ¿verdad? Habla de la fe de Abraham y demás. Y habla allí de varios fundamentos espirituales. Luego no voy a entrar en todos esos detalles ahora, si no voy al punto que le estoy diciendo. Y cuando dice, está en el capítulo 4 de Romanos, y en el verso 11 en adelante, dice, está hablando de Abraham desde el principio. Desde el verso 1 está hablando de Abraham, pero bueno, ya brincando al 12 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Dice, ¿para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Qué circuncisión es esa? La de la carne. Quiere decir que a Abraham se le dio la paternidad de todos los creyentes no circuncidados. Quiere decir que a Abraham se le dio la paternidad de nosotros. O sea, padre. Se le llamó desde aquel momento que fue padre de la fe, padre de todos los creyentes, no de los que venían en el linaje de la sangre, sino de todos los creyentes, y los creyentes verdaderos imitan lo que él hizo. Ahora vamos a ver los fundamentos más, porque dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Esa es la única forma de que nosotros demostramos verdaderamente que tenemos una verdadera fe para entrar en el cielo. Y sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Pero es esta la que mostraba Abraham. Es esta la que mostraba Abraham. Dice,
Y dice el verso 12, y padre de la circuncisión. Ahora habla de lo físico, ¿verdad? De los judíos, de los que se circuncidaban en la carne. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él es padre de todos los que siguen sus pisadas, sea, llámese judío o llámese de cualquier otra nación, hermano. Llámese lo que se llame. Él es padre, dice, de todos los que siguen sus pisadas. Por eso es que dice, sino que también, no solo que ese es padre de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas que él tuvo antes de ser circuncidado. O sea, que imita lo que él hizo. O sea, que se iguala uno a lo que hizo Abraham. Varias de las cosas, podemos ver varias de las cosas que hizo Abraham, pero quiero llegar allí a un fundamento clave que se habla de los hijos de Abraham, que Dios se lo dio como una orden. En aquel momento era una orden física, pero era una orden que iba más de lo físico, que era espiritual, iba más allá de lo físico. Pero antes de llegar a eso, en la vida de Abraham usted va a ver a un hombre, por ejemplo, desde el capítulo 2 usted va a empezar a ver cómo él se movía. Dice que iba de un lugar a otro, y dice que iba de tienda en tienda, y no tenía morada fija, y no se afirmaba en ningún sitio, hermano. Esa era la fe que tenía Abraham, sino que a donde quiera que Dios iba, lo mandaba, donde quiera que Dios lo mandaba, él iba, y no tenía conocimiento de dónde Dios le iba a mandar mañana. No tenía conocimiento del horario que Dios le iba a dar a la otra semana. No tenía conocimiento de nada, porque el Señor lo que le dijo fue esto: vete de tu tierra. Está en el capítulo 12, muy detallado. Dice, el Señor lo que le dijo fue esto: vete de tu tierra y de tu parentela. Le dijo, el verso 1 dice, a la tierra que te mostraré. O sea, debía salir y caminar sin saber a dónde iba. No es que ya Dios le va a decir de antemano, no es esto y esto va a ser, y esto así, así, así. No, le tomaba de sorpresa, y como se lo daba el Señor, así lo hacía. Y eso es verdadera fe y verdadera confianza. Porque ¿cómo le podemos dar confianza, hermano? No, pues yo sé que me espera tal lugar, y yo sé que allí todo está acomodado, y yo sé que ya. ¿Cómo le podemos llamar fe a eso? No, eso es algo que ya está. Esa es la seguridad que tiene la persona que actúa así. Pero el que no, va sin saber que qué le espera allí, va sin saber que allí tiene nada, va sin saber que allí tiene un techo, va sin saber que allí tiene un sustento, va sin saber que allí tiene absolutamente nada. Entonces ese no va confiando en lo físico, sino que se va confiando, hermano, en lo espiritual, en Dios, que es el que lo está enviando. Va a ciegas, pero no es como uno dice, no, yo voy a preparar todas las condiciones, no me voy para tal sitio, bien, vamos a mandar a hacer allá una casa desde antes. Voy a mandar a hacer allí incluso un negocio. Voy a mandar a hacer esto. Voy a mandar a hacer lo otro. Allí acomodó todo, ¿verdad? Y va con todo acomodado. Él lo hizo. Pero esa no es la verdadera fe en Dios. Sino como Dios mandó a Abraham. Que le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Y así que andaba él. Usted lo puede ver. No se quedaba quieto en un solo sitio, hermano. Hoy en día, mira, hay cristianos. Hoy en día, multitud de pueblos de Dios. Le digo porque nosotros lo hemos vivido. Y cuestionan a uno, porque a Dios es el que lo cuestionan, a Dios, hermano, el que lo cuestionan a uno, y porque a Dios es el que han crucificado, y a uno lo crucifican, y de pronto cuando uno está en un sitio a donde Dios lo mandó en su secreto, hermano, y se mueve para otro sitio a donde Dios lo mandó en su secreto, y dicen, este no para en ningún lado, no tiene exactamente dónde, pero si el Señor andaba así, y Abraham andaba así, y Abraham, Isaac y Jacob andaban así. O dígame que alguno tiene un lugar fijo. No, hermano, es que dígame alguno. No, es que Isaac vivía en Mesopotamia. ¿Isaac vivía en Mesopotamia? ¿O Isaac vivía en Egipto? ¿O Isaac vivía en Sicar? ¿O Isaac vivía en un sitio? Usted ve la vida si ha leído, usted ve la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Y ninguno tenía lugar fijo, hermano. Estaba en un lugar un día, al tiempo en otro, y al tiempo en otro, y al tiempo en otro. Parece que el que más tiempo estuvo en algún lugar fue Jacob. El que estuvo bastante tiempo allí en la casa de Labán. Porque eso ya es otro entendimiento profundo del por qué, ¿verdad? Y demás. Pero ellos no tenían lugar fijo. Para la vida de Abraham, desde el capítulo 12
Dice, le voy a poner varias partes de su caminar. Dice, por ejemplo, dice, el verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado de las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ve que dice después en el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Después dice que Dios apareció a Abraham, y dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y dice después en el verso 10, hubo entonces hambre en Egipto, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Usted lo ve que iba de un lugar a otro, no andaba quieto en un solo lugar. Ahí está. ¿Por qué, hermano? Porque no es que tengo que vivir así, voy de un lugar a otro, no es exactamente que tiene que ser así, sino que no andaba, no tenía un lugar fijo en esta tierra. No tenía en esta tierra como algo como donde él estuviera cimentado, porque su patria estaba en el cielo, hermano. Y no solo eso, sino que iba sin tener nada a donde llegaba, sin importarle si allí había o si allí no había, porque sabía que era Dios que lo mandaba. Pero cuando lo mandó el Señor a sacrificar a Isaac, no le dijo el lugar, no le dijo absolutamente nada cómo iba a ser ni nada, solo le dijo, sacrifícame a tu hijo y anda y ve al lugar que yo te mostraré. Y salió sin saber dónde era el lugar, y fueron por todo el camino, dice. Y cuando llegaron, él vio el monte lejos, y allí fue que el Señor les reveló, allí. El Señor le dijo, este es el lugar. Ahí no lo va a ver así exacto, pero allí se lo reveló. Y entonces fue que él dijo, allí está el lugar donde vamos a sacrificar. Pero él salió sin saber dónde es que iba a sacrificar a Isaac. ¿Cuántos días andaremos de camino? No sabemos, 1, 2, 3, no se sabe. Dios me dirá dónde es. Y así es que andaba, hermano. No como normalmente uno hoy, ¿verdad? Que todo lo tiene que tener acomodado, que todo lo tiene que tener pensado. Algo me dijo el Señor el otro día, lo escribí un proverbio, que me dijo que me deshaciera de mi pensamiento, porque Él es el veneno mortal del alma. Él es el veneno mortal del alma. El arma principal que le da la muerte al alma. Mis pensamientos, mis ideas, mis cálculos de vida. Eso, hermano. Y Abraham en ninguna manera iba así. Ni planificaba, hermano, el ganado que le iba a tener, ni en lo absoluto. Pero acuérdese que estamos hablando del padre de la fe. Y esta cosa que estamos hablando de que el pueblo que el Señor va a ir a buscar es hijo, o sea, la hija de Abraham. Es la que le está diciendo en los Salmos, en Salmo 45, cuando dice, oye hija, y mira, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, no el padre Abraham, el otro padre que tenemos en el mundo nosotros. Y dice, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, e inclina tu oído porque Él es tu Señor, y deseará, dice, inclina tu oído porque Él es tu Señor, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y entonces, dice, deseará el rey tu hermosura, entonces será hermoso ese caminar, entonces será glorioso delante de Dios. Delante del hombre puede ser allí un disparate, puede ser algo feo, puede ser algo que no tiene sentido, pero delante de Dios es hermoso y glorioso, porque eso es lo que el Señor le dice, y deseará el rey tu hermosura. Cuando haga eso, por eso es que ese es un fundamento, hermano, por eso es que ese es un fundamento, pero eso no hay forma de hacerlo en ninguna manera si uno no circuncida su corazón. Hay un fundamento que Dios le dijo a Abraham. Dice que Dios se le aparece a Abraham. Cuando Él le da el pacto de la circuncisión. Por eso es que el primer pacto que se hace es el pacto de la circuncisión. El segundo pacto que se hace el pacto de la gracia. Pero es lo mismo, solo que aquello era físico y el otro es espiritual. ¿Por qué es lo mismo? Porque para recibir la verdadera gracia del Señor, hay que circuncidar ya no el miembro viril, sino el corazón. Y esa es la circuncisión. Esa es. Dice que todos nosotros debemos ser circuncidados, pero no de físico, sino en lo espiritual. Y los circuncidados son llamados hijos de Abraham. Dice que el Señor se le aparece a Abraham, dice que lo mandó a sacrificar
allí holocausto, y el Señor se le aparece a Abraham, está aquí más adelante, y en el capítulo Génesis, allí mismo más adelante, en el capítulo 17, cuando el Señor se le aparece a Abraham, hermano, el Señor le da la ley, el pacto de la circuncisión. El Señor le dice lo que tenía que hacer. Ahora voy a le entrar en detalle. Para que vea que a veces hacemos cosas y disparates en las congregaciones que no sabemos ni siquiera el fundamento de lo que se está haciendo. Ni siquiera se sabe la base de lo que se está haciendo y el por qué. Es como que dice, no, pues la mujer que su ciclo menstrual ya ve en las congregaciones, ay no, que si tiene ciclo menstrual, que se va a tomar parte y que se no va a tomar parte, hermano. Esto tiene un significado espiritual. No era de esa forma, porque no es como lo tomamos ahora, porque eso pertenecía a la ley. Que si ahora fuera así, esa mujer no podía ni salir de su habitación ni siquiera. Y después que se le quitara el ciclo menstrual, tendría que limpiarse esa habitación con agua, jabón, cuantas cosas, el marido no podría ni tocarla hasta que fuera limpia. Y eso disparate no es gracia, eso es algo que hoy el hombre ha tratado tratando de guardar la ley, la quebranta siempre, porque es imposible poder guardarla, solo Cristo la guardó. Solo, hermano, Cristo la guardó. Bien, dice que Dios se le aparece a Abraham y allí le da el pacto. En el capítulo 17, ¿verdad? Abraham sacrifica holocausto a Dios y dice que Dios se le aparece en el verso, dice en el verso 9, empezar del 9, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. O sea que Dios le va a dar un pacto, hermano. No para los de la carne, no para los de la sangre. Dios le iba a dar un pacto para todos sus hijos, para toda su descendencia. Y ahí que entramos nosotros. Toda su descendencia, ahí estamos nosotros incluidos. Eso no es que es judío de carne, eso para Dios no tiene ningún realmente valor, es el espiritual. Y ese pacto, está desde el verso 10, dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí es que está el pacto del Señor. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Cuando yo estaba leyendo esto, el Señor me dijo, el nacido en casa es el que nace en la sangre de Abraham, pero el comprado por su dinero somos todos los hijos, que aunque no sea de linaje físico judío, ¿verdad? Es comprado. ¿Cuál es el dinero? La fe de Abraham. Ese es el dinero. Eso es lo que compró Abraham. A toda la descendencia que tiene la verdadera fe. Ahora, a todos Dios le mandó el pacto. Dice, circuncidaréis el prepucio. Dice, a la edad de 8 días, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora voy a hablar del fundamento de los 8 días. Y dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, dice, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Hermano, el que no fuere circuncidado era cortado. Eso era así. Y eso todavía es así. Pero ahora es en lo espiritual. Cuando dice que será circuncidado todo varón, en aquel momento se circuncidaba el varón, porque la mujer no tiene que circuncidarse, ¿qué se va a circuncidar? Es el miembro viril. Ahora, el varón representa una figura espiritual, no es el varón sexual. En este caso, ahora en lo espiritual, ahora es el creyente que se comporta varonilmente como creyente, sea varón o mujer. Por eso que te digo que dice en los Gálatas, ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Así dice, ¿verdad? Entonces, no se trata del varón físico y de la mujer física, se trata de un
se trata de una figura espiritual que es varón en lo espiritual. Sea varón físico o sea mujer física. Y por eso que dice que todo varón de edad de 8 días debía circuncidarse, y el que no lo hiciera sería cortado del pueblo. Lo que pasa es que la gente no que las personas no saben que están cortadas, pero hay mucho cortado porque nunca ha circuncidado la carne de su prepucio. Y la circuncisión que era en aquel momento física, ahora lo es espiritual, porque ahora no tiene valor la física, sino que el fundamento no es físico, sino que el fundamento, hermanos, es espiritual. Y ahora la circuncisión es la del corazón. ¿Cuál es la circuncisión en la del corazón? La que le empecé diciendo, que el corazón está lleno de toda cantidad de cosas que no puede quitarse de adentro. Por eso uno le dice a alguien algo, por ejemplo, hermano, mire, el Señor ha enseñado esto, así. Y la persona está tan aferrada en algún tema, ¿verdad? En algún punto. Y la persona está tan aferrada a otras cosas que no puede recibir eso de ninguna manera. Y aun cuando a veces lo recibe de oído, no puede ponerlo por obra porque está muy firme y aferrado en lo que ya él tiene adentro, en lo que ya está dentro de su corazón. Y de esa forma no se puede circuncidar. No puede salir, ¿por qué? Porque no quita lo que tiene. Desde que no quita lo que tiene, lo nuevo no puede entrar. Lo nuevo no puede poner por obra. Y lo que se quita tanto del corazón como de las acciones. Esa es la forma en que se quita, hermano. Ay, no, ¿verdad? Yo aprendí que ahora es así, es verdad, pero solo lo aprendí, pero no lo hago. Y eso no es quitarlo, eso solo es recibir conocimiento nomás. Y las cosas que se quitan tanto de conocimiento como de acciones, hermano. Como de conocimiento como de acciones. Y ahí es que esa persona está circuncidando su corazón. Ahí es que esa persona está circuncidando su corazón. Hay un tiempo de circuncisión. Yo le estaba preguntando al Señor y a veces mi esposa me pregunta eso y yo no he tenido de pronto otras respuestas aprendidas. Pero ya, ahora sí fue que me reveló el Señor el asunto cuando yo le pregunté acerca de los 8 días. ¿Por qué 8 días? Porque usted ve que presentan a un niño en la iglesia los 8 días. Usted ve que hacen semejantes cosas que se hacían en la ley. Pero en la ley se hacía de manera física. Porque Dios se lo mandó a hacerlo. Amor, Dios lo mandó a hacerlo, si no, ponte de pie. Dios lo mandó a hacerlo de manera física. ¿Entiendes? Pero ahora ya no se hace de manera física, hermano. Porque eso no es lo que tiene el valor. Sino que ahora se hace de manera espiritual. Y yo le pregunté al Señor acerca de los 8 días y me dice, los 8 días es el tiempo de la madurez espiritual. Es en el tiempo de la madurez espiritual es que la persona se presenta íntegra verdaderamente delante de Dios. O sea, dice que, por ejemplo, Noé fue salvo, él y su familia, y en total fueron 8 personas, porque eso representa madurez espiritual. Yo le pregunté por qué representaba madurez espiritual, porque me dice, porque está a la vuelta de la esquina, después que pasa el completo desarrollo de todos sus atributos espirituales. Desde que la persona comienza a desarrollar sus atributos, comienza como un desarrollo, una creación. ¿Sabe que ese número es el 7? La creación, ¿verdad? Comienza una nueva creación en él. Cuando eso ha pasado, no es que ya es perfecto, sino que está en un accionar de desarrollo, todos sus atributos espirituales, de frutos espirituales, dones y demás, ¿verdad? Y cuando la persona tiene ese desarrollo de todas sus áreas y está enfocado en ese desarrollo, la persona está como en una creación nueva. Por eso Dios creó todo en 7 días. La persona está en una creación nueva. Cuando eso, ¿verdad?, está firme, ese desarrollo en la persona, les repito, no es que es perfecto, porque no se alcanza aún incluso hasta la muerte, pero cuando la persona está en ese pleno desarrollo, ya la persona está dando la vuelta. La vuelta es cuando pasas de un lugar, cuando doblas una esquina, ¿verdad? Está dando la vuelta del 7, que es lo que es la creación del 7. Y ahí es que entonces la persona se entiende en el mundo espiritual como maduro. Y es que llega al número 8. Por eso que dice que a la edad de 8 días debía ser presentado todo varón para circuncidarse, porque se representa la madurez espiritual. En esa etapa de la vida cristiana es que la persona verdaderamente puede presentarse ante Dios como un verdadero incircunciso. De verdaderamente, porque el Señor me dijo desde el mismo inicio, no circuncidas tu corazón, pero vas obedeciendo mandato sobre mandato,
renglón tras renglón, línea sobre línea. Vas obedeciendo palabra tras palabra, vas esforzándote y poco a poco vas circuncidándolo. Pero llegas a una circuncisión completa cuando todas tus áreas espirituales están en función de desarrollarse. Y allí llegas a esa verdadera circuncisión. Y por eso es que a la edad de 8 días se circuncidaba a todo varón. Y por eso es que a la edad de 8 días también se presentaba todo varón al Señor. Por eso, hermano. Entonces, hoy en día lo que se hace es que se presenta un niño a los 8 días a la iglesia sin saber el fundamento del por qué realmente Dios mandó eso en la ley. Y eso no tiene realmente un valor. Que se haga hoy no tiene valor porque la ley pasó. Y eso no pertenece a la gracia, sino que pertenece a la ley. No pertenece a la fe de Jesucristo, sino que pertenece a la ley, hermano, a la ley mosaica. Porque en aquel momento era físico, pero ahora es espiritual. Yo le voy a dar el fundamento de esto. Todas las cosas pasadas de la ley apuntaban en el futuro, a un futuro, apuntaban a lo espiritual. Eso está en Hebreo. Eso está en Hebreo 9, 9:10. Ya lo voy a decir enseguida. Vamos a buscarlo aquí. Dice en Hebreo, es 9:10, ¿verdad? 9, ajá, ahí está. En 9:9, cuando dice, bueno, pues está hablando de las cosas que se hacían, ¿verdad? Todas las cosas que se hacían. Y hablando de eso, en el verso 9 dice, lo cual es símbolo, o sea, todas esas cosas que se hacían, símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas en aquel tiempo, hasta el tiempo de reformar todas las cosas, que es el tiempo de la gracia que vivimos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que se mandaban en la carne, ¿ve qué dice? Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. No haz esto físicamente. ¿Qué tienes que hacer físicamente? No, pues lávate 7 veces, no te, allí si tiene el ciclo menstrual hasta que a la noche ya era limpio, si tiene de pronto intimidad conyugal a la noche, hasta la noche está inmundo. Estas son cosas físicas, hermano, que hoy en día no tienen valor. Esas son las cosas referentes a la carne, no al corazón, porque eso no era algo del corazón, sino de la carne. Por eso dice, con respecto de la carne, son abluciones y ordenanzas respecto de la carne. Y una de esas cosas respecto de la carne es lo que es, por ejemplo, la presentación del niño en los 8 días, o cuánta cantidad de cosas con la circuncisión y cuánta cantidad de cosas que refieren a la carne, que se hacen físicamente. Esa es una de las cosas, porque no tiene un valor. ¿O es que acaso usted presenta a un niño en la iglesia a los 8 días, ya tiene transformado el corazón? Eso va a ser un santo, eso va a ser un siervo tremendo de Dios, eso va a ser una imagen de Jesucristo, porque usted lo presentó allí en la iglesia, oró por él. Y de ahí entonces lo van a endemoniar. Y de ahí entonces sale porque ahí, de ahí salen. Usted lo ve a los 8 días, míralo a los 5 o 6 años más para adelante para que lo vea, a ver si realmente es lo que es. ¿Y de qué le valió aquello? De nada, hermano. ¿De qué le valió? Porque eso es algo físico que no tiene fuerza, no tiene poder, no tiene valor. Eso no tiene poder, eso no tiene fuerza para transformar a nadie. Eso era algo que se hacía en la carne. Eso era algo que se hacía en lo físico. Y no solo eso, muchas cosas que se hacen. ¿Por qué? Porque el hombre no ha circuncidado el corazón de quitarse cuánta cantidad de cosas adentro para aprender de Dios, hermano. En la gracia, así que aprendemos. Multitud de cosas que se hacen porque no se tiene el fundamento. Vive Dios lo que le estoy diciendo. Eso de lo del por qué los 8 días. Eso me lo acaba de explicar el Señor porque estaba ahí y yo le pregunté acerca de esos 8 días. Y yo eso no lo entendía nunca por ninguna forma. Mi esposa me preguntaba a veces que por qué representaba el 8, ¿verdad? Y yo me remitía a Noé. No porque fueron 8. Cierto, fueron 8.
pero tiene un significado. Y ese es el significado de la madurez. Es la madurez espiritual. No se trata de que yo a los 8 días voy a hacer esto, o que voy a ayunar 7 días porque el número 7 es el día de la creación y dice, ay, voy a salir una nueva criatura. Si Dios no le ha mandado a hacer eso, peor va a salir de lo que entró. Porque a lo mejor el Señor le ha mandado otra cosa, o otro tiempo, si es que eso le ha mandado. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, expliqué lo que es. Se trata de una madurez espiritual. Se trata de expliqué acerca del 7. Cuando tiene en pleno desarrollo todas esas atributos espirituales que Dios le da a uno y todos esos frutos que uno debe de dar. Cuando uno se enfoca en el desarrollo de esas cosas, no que ya lo tiene perfeccionado, no es así, sino que uno está enfocado en el desarrollo de todo eso. Cuando eso realmente la persona está firme en ese desarrollo, la persona en lo espiritual está como en un nivel de madurez, y en ese nivel la persona ha circuncidado el corazón, o está circuncidando verdaderamente el corazón delante de Dios. Pero el grave problema de esto, hermano, es que dice que el varón que no fuere circuncidado debía ser cortado del pueblo. Y ahora no en lo físico. No, ya no eres más, vete para allá, para Mesopotamia, vete para allá, para otro país. Y lo sacaban de allá, lo sacaban del pueblo, si alguien así no lo hacía, ¿verdad? Ahora no es así. Ahora que no entra en el cielo, o sea, está cortado. Porque en lo físico, usted puede estar dentro del pueblo, pero en el cielo como el asunto es muy diferente. En el mundo espiritual, eso es como, por ejemplo, los llamados y todo. En lo físico, usted puede ser apóstol si quiere. Si quiere puede ser, no sé, querubín, lo que quiera usted ponerse como nombre. Pero en lo espiritual, ni lo conoce en el cielo. En lo físico, usted puede ser conocido por el mundo entero a través de YouTube. Y en lo espiritual, pregunta en lo espiritual y le dicen, ese no sé quién es. Mire, yo oí una alabanza un día. Yo escuché una alabanza y era un himno, pero que el hecho que la persona cante, de hecho, uno no debe imitar ni escuchar a todo el mundo cantando alabanza. Le voy a dar varios detalles de esto, voy a que entre en ese punto, porque el otro día el Señor me habló de algo, y se lo voy a declarar así, no lo voy a esconder, se lo voy a declarar así. El Señor me habló acerca del grupo Inspiración, y me dijo, tienen pactos satánicos. Así como se lo digo si no lo sabía. Así. ¿Cuáles son los que ellos cantan? ¿Ah? Pues hay multitud de alabanzas que tiene el pueblo de hoy. Escuchan en la iglesia. Pero multitudes, y lo tienen como los siervos. Y dice, tienen pactos satánicos. Así. Bueno, en una oportunidad estaba un himno que yo estaba buscando estaba buscando de pronto que lo cantaba, y entonces vi ahí el nombre de quien lo cantaba. Y yo estaba mirando en el teléfono ese grupo, un grupo cristiano que cantaba esa alabanza y demás. Que el hecho de que sea del Señor, puede ser del Señor y cantarla a un impío. Eso puede ser, ¿verdad? Pues eso no quita, allá él sí la canta, pero puede ser del Señor. Entonces tampoco quiere decir, no, porque la canta este impío no va a cantar. No es así, porque puede ser que él no fue el que se la dio a un brujo, sino que es del Señor. Entonces yo estaba mirando ese grupo, y mientras estaba mirando pero bien reconocidos y esto, ay, este grupo fulano, siervos y qué sé yo. Y cuando el Señor me dice, hijo de hombre, ¿quiénes son esos varones? Y yo dije, pues estos que cantan. Y el Señor me dice, yo no los conozco. Así, hermano, así. Porque la gente lo tiene como siervos, la gente lo tiene como hombres y mujeres de Dios, la gente lo tiene como aquí y allá, pero en el cielo, ese es el punto que estoy, no es conocida la persona. En el cielo se conoce a alguien o no se conoce. Aunque en la tierra es diferente, le estaba hablando de los llamados, le estaba hablando de ser cristiano, le estaba hablando de lo que se conoce en el cielo, le estaba hablando de los dones. En la tierra usted puede decir, yo sí echo fuera demonios, yo sí sano, yo sí esto. Y en el mundo espiritual no es así. En la tierra van a buscar al líder para que eche fuera un demonio, al líder. Pero en el mundo espiritual, le voy a dar un testimonio de una hermana. En el mundo espiritual,
puede ser que uno que te haya sentado, que es insignificante, es que tiene el poder verdadero para echar fuera ese demonio. Y el líder, lo que es una burla de los demonios y el circo de Satanás. Así, porque ellos se burlan. Ellos no respetan a nadie, hermano. Ahí están los hijos de un tal Exeba, que intentaron echar fuera un demonio. No, es que en el nombre de Pablo que predica a Cristo. Dice, yo conozco a Pablo, dice. Y yo sé quién es Jesús, dice. Y a Pablo lo conozco. Pero ¿y vosotros quiénes sois? Eso le dijeron. ¿Qué quiere decir? No es reconocido. Claro, los demonios sí lo conocían, porque no conocen a todo el mundo. Sino que conocido como de Dios, no es conocido el hombre. En el mundo espiritual es muy diferente. Muy diferente. Una ancianita con que tenemos esa amistad, hermandad, intimidad, ¿verdad? Que el Señor quiere, pues allí nos vemos pronto. Si el Señor permite. Bueno, ella dice que ha tenido, bueno, ella ha tenido bastante experiencia con el Señor y demás, y el Señor se la ha manifestado una y otra. Y ella dice que ella estaba pasando por un lugar un día y le dije, y había unos líderes, había varios allí, tratando de sacar demonios en el demoniado, tratando de libertarlo, ¿verdad? Y luchando con el demonio, y una gritería, y un esto y lo otro. Hermano, los demonios se ríen de todo eso. Ellos no tienen respeto de nada de eso. Y la persona se puede gargantar, la persona puede amanecerse, la persona puede hacer lo que sea, y el demonio jamás dejará ese corazón donde está, jamás, nunca lo deja. ¿Por qué? Porque ese tiene otros. Y es imposible que un demonio pueda echar fuera otro demonio. Y lo primero que es que si tú tienes fulano, somos amigos, vas a echar fuera a mí, con mis amigos dentro de ti, te dicen así. Con mis hermanos, mis amigos dentro de ti, tú me vas a echar fuera a mí. Así. Y dice que estaban echando fuera un demonio. Y allí estaban peleando, líderes y cosas. Y ella pasó por allá, una ancianita. Y dice que el demonio le dijo, ella no lo contó, esto no es que yo, hermana, amiga. Y dice que pasó una ancianita y dice que el demonio habló por medio del endemoniado. El demonio habló y dijo, ustedes ven esa ancianita que pasa por allá, dice. Esa me puede echar fuera, pero no ustedes, le dijo. Así. Y ya siguió normal. O sea, ella no se quedó para echar fuera a nadie. Porque dice, no, que ya. Sino que el demonio declaró eso. Y cierto, ellos dicen mentiras, pero en muchas oportunidades sí dicen lo que es. Porque el Señor les preguntaba, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? Y dijo, legión. Y estaban diciendo mentiras. Es verdad que era una legión. ¿Entiendes? Y entonces, no solo eso, algunos no solo en ese caso, otros casos, ¿verdad? Unos que le preguntaban el nombre, otros desde cuándo estaba allí, y ellos tenían que hablar, y ellos hablaban. Aunque son mentirosos, para lo que es necesario en lo espiritual, ellos tienen que declarar por orden de Dios. Por eso que dice que ante Dios se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Entonces hay momentos y hay circunstancias en que ellos tienen que confesar, no siempre. Entonces, hermano, lo que uno es en el mundo físico, es en el físico. Y lo que uno puede ver como hijo, como pueblo, como siervo, como esto, es en lo físico. Le voy a dar un texto que muchas a veces me han preguntado, porque no se entiende muy claro así como está, porque la gente se queda asombrada y dice, pero ¿cómo es que dice esto que los hijos? Y uno me pregunta, una anciana, en otra. Bueno, dice en Mateo, cuando el Señor dice que se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, muchos que vendrán del oriente y del occidente. Hasta en Mateo 8 o Mateo... ya le digo. Dice Mateo 8. Dice Mateo 8 y verso 11, dice. Y verso 11 y verso 12. Dice, y os digo que vendrán muchos, aquí hay dos puntos que le voy a decir. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Y después dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ve, hermano. Primero el Señor pone algo. Dice, hay un lugar en el trono donde están sentados Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, junto con ellos se sentarán junto con ellos se sentará un pueblo. Ese pueblo, dice, vendrán muchos del oriente y del occidente. Porque eso lo estaba diciendo, porque ellos eran hijos en la sangre. Pero el Señor dijo, ninguno se sentará con Abraham, sino que vendrán de acá, vendrán de allá, de donde ustedes menos imaginan. Así es hoy, hermano, así es hoy. En lo físico, ellos eran los hijos, pero realmente el Señor les dijo, vea lo que le dice después, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Cuáles son los hijos del reino? Los que en lo textual, en el papel terrenal, delante de los ojos físicos, delante del pueblo, en lo que es los títulos que tengo, en lo que es el reconocimiento que tengo aquí en la tierra, en lo que es el nombre que tengo, ¿me entiendes? Pastor fulano, apóstol fulano, fulano, profeta fulano, esos son los hijos, pero delante del hombre en la tierra, no en lo espiritual. Por eso dice los hijos del reino, porque ellos se consideraban hijos. Son los que muchos se consideran hoy el verdadero pueblo, delante del hombre. Pero dice, esos que son hijos, dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Porque son hijos no en lo espiritual, sino en lo terrenal. No en el cielo, sino en la tierra. Es pueblo de Dios, no en el cielo, sino en la tierra. No delante de Dios y los ángeles y delante de todos los hermanos que están allá, sino delante del pueblo que habita en la tierra. No delante de los ojos de Dios, sino delante del pueblo que habita en la tierra. Por eso es que dice, los hijos serán echados a la tiniebla de afuera. Esos son los hijos. Son hijos, pero no lo son. Son hijos delante de la tierra, pero no delante del cielo. Eso es lo que acontecía con ellos. Eso es lo que acontece hoy. Y el Señor pone un lugar. El Señor dice, hay un lugar que es con Abraham, es con Isaac y es con Jacob. ¿Por qué, hermano? Porque el hijo va al padre. Ve cuando, cuando Jacob sale de la casa de Labán, ¿a dónde va? A la casa de su padre. Va de vuelta a la casa de su padre. Así nosotros con Dios. Nosotros cuando salimos de Dios. Y cuando regresamos, salimos de la tierra, salimos del cuerpo, regresamos a la casa del Padre, que es Dios. Por eso es que Jacob salió de la casa del Padre y después de tanto tiempo en la tierra y en la casa de Labán, que se casó, engendró hijos, hizo cuánta cosa, y pasó mucho tiempo, entonces volvió a la casa del Padre. Eso representa la vida del hombre. Cuando uno sale de Dios, está en la tierra, hace todo lo que va a hacer y después vuelve. ¿Entiendes? Entonces, hermano, el hijo va al Padre. Hay un lugar. Dios es el Padre, pero aquí está refiriendo a la fe que tuvieron aquellos antiguos. Y el Señor los pone a ellos como ejemplo. ¿Y por qué los pone como ejemplo? Porque los hijos tendrán que ser como Abraham. Porque Isaac era como Abraham. Y Jacob, que es criticado por la mayoría de la cristiandad de hoy, terrible, o sea, una cosa espantosa, era como Abraham. ¿Por qué la gente critica a Jacob? Ay, porque se mintió, ay, porque se engañó al hermano, ay, porque se hizo esto. Todo eso es espiritual. Y todo eso, en vez de ser crítica, es glorioso. Pero el pueblo lo tiene como que no es. Es una cosa asombrosa lo que usted ve hoy, porque el pueblo hoy critica hasta Job. Dice que no había varón como en toda la tierra como Job. En toda la faz de la tierra, salido por la boca de Dios, no de ningún hombre, no había varón como Job. Y hoy usted ve que lo critican, porque el pueblo ha interpretado la Biblia por sí mismo, no conociendo, hermano, el corazón de Dios. Pero hermano, lo que hizo el que dice el que está hablando. Jacob. Ajá. Pero una pregunta, ¿y entonces no es malo eso? El problema no se trata de mentir. Un ejemplo, si uno hace una mentira, ¿no es malo? El problema es que Jacob no mintió una mentira, sí.
El problema es que Jacob no mintió, no Un mentira. ejemplo, pues le pregunto. Sí, sí, ¿qué lo voy a hizo ahí? explicar. El problema es que eso tiene una representación espiritual. Es un significado espiritual lo que Jacob hizo. Lo que Jacob hizo fue amar lo que Dios daba y luchar por lo que Dios daba. Luchar por la unidad con Dios, por la promesa. Porque lo que Jacob hizo fue de fe, pero lo que hizo Esaú fue de incredulidad y fue de menosprecio a Dios. Lo que Jacob hizo fue de temor a Dios y de fe. Y por eso es que la lucha de él. Jacob era un hombre luchador, desde el principio hasta el fin, porque desde que nació agarrándole el calcañal a su hermano. ¿Por qué? Porque desde el vientre quería la promesa. Oh, Desde el vientre la peleó, desde el vientre la quería, aun cuando no la tenía. Y eso habla de una persona que pelea desde que nace hasta que muere por las promesas eternas de Dios. O sea, uno lo ve como malo, pero al revés, hermano. Al revés. No es una mentira, ay, que le voy a mentir a este, que voy a hacer esto. No eran ese tipo de mentiras. Era otra cosa. Estaba luchando por una gloria eterna. Y no estaba luchando, o sea, Dios lo puso así, porque Dios lo prometió desde que estaban en el vientre. Él lo dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, porque estaban luchando, dice que los hijos de Raquel, ¿verdad? De Rebeca, dentro del vientre. Y dice que ella fue a orar a Dios. Y entonces Dios le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. Y el uno servirá, el mayor servirá al menor. Así, o sea, ya estaba prometido. Entonces Dios hizo que saliera primero el incrédulo y que el creyente saliera después. Y el creyente, siendo una criatura que no sabe nada, salió agarrándole el cacañal porque él desde el vientre, hermano, ya la persona ya es algo espiritual. Ya la persona ya tiene un conocimiento de Dios. Hasta un punto, ¿verdad? Un nivel espiritual, desde el vientre. Por ejemplo, si el niño sale del cuerpo, desde que el niño sale del cuerpo, cuando el niño está en el cuerpo, no, usted no va a ver que conoce nada de Dios ni nada, pero cuando el niño sale del cuerpo, el niño, una criatura, un bebé, él sale alabando a Dios. ¿Y cómo es eso? En el mundo espiritual ya él lo conoce, pero en el físico no. Desde que el niño sale, él sale alabando a Dios. Y él sale ya rodeado de ángeles, sale alabando a Dios. Y sale una criatura. Y no me estoy refiriendo a un niño ya crecidito, que ya a muchas, hoy en día, los que están llenos de pecado. ¿Me entiendes? Y cuando viene a ver lo que van no para el cielo, hermano. Multitudes van es para el infierno, porque el infierno está lleno de niños, pero lleno y repleto. Y de niños cristianos, hermano. Estoy hablando de criaturas, todavía sin una conciencia. Estoy hablando de eso. Entonces, el asunto es que las cosas que hizo Jacob, como cuando él compró la primogenitura, ¿verdad? Fue una guerra, porque deseaba la verdadera promesa, y la promesa se le había dado a él. La promesa se le dio a él, pero tenía que lucharla. Y eso es lo que representa hoy en día. A mí se me dan promesas, pero yo tengo que pelearla con toda mi vida. Con todo tengo que pelearla, porque a cada uno se le dan promesas. Y la promesa, Dios hace muchas promesas. Serás esto, harás esto. Aquí en la tierra, para el cielo, así. Pero eso que Dios dijo, no crea que se va a cumplir así por las que así nomás. Eso hay que pelearlo con la vida. Y viendo lo opuesto, o sea, viendo que no se cumple. Porque en Jacob no se cumplía, porque tenía al hermano metido por el medio, que era el mayor, y él le correspondía todo. Viendo que no se cumple, es todo eso, es que José tenía promesas tremendas y gloriosas, y todo estaba volteado en contra de esas promesas, pero hubo que lucharlo, tuvo que perseverar en esa perfección, en esa rectitud, en ese temor de Dios que tenía. Tuvo que perseverar en la cárcel todavía, tuvo que perseverar durante muchos años. Abraham se le dio una promesa a los 75 años y se le vino a cumplir a los 99 años. A los 99 no, de 100 años, porque 99 Sara que quedó embarazada, pero ya lo tuvo a los 100. Abraham, 99 no tenía Sara, 99 tenía Abraham. Entonces, ¿qué le digo? Y Abraham lo que veía era lo contrario, se hacía más viejo todavía. Peor la cosa.
Dios me dijo a los 75, ya ando por 89, no veo nada. ¿Y esto cuándo va a ser? Entonces no. Entonces, viendo lo contrario, puede ser que dice que luchó esperanza contra esperanza, porque todo lo que se veía era contrario, y Dios todo se lo puso contrario a Jacob, todo, hermano, todo. Y sabiendo el corazón de Jacob, sabía que él iba a guerrear hasta la muerte por eso. Porque cuando Jacob quiso pasar, que tenía al hermano como contrincante que se le apareció en el camino, que prometió que el hermano había jurado matarlo, dice que Jacob estuvo luchando durante toda una noche, hermano. Y eso habla de la fe que tenía Jacob, de la fortaleza que tenía, hermano, para pelear por lo de Dios. Aun cuando Dios le prometió, porque Dios le prometió, le dijo, vete, porque yo sé que todo lo que te hizo Labán. Justo antes de salir se lo dijo, vete, ya yo he visto todo lo que te hizo Labán, yo estaré contigo, y esto le prometió. Y sin embargo, por el camino le sale el hermano, y Jacob tiene que pasar toda una noche hasta el amanecer orando. ¿Y por qué? Si Dios me acaba de prometer tal cosa. Porque los insensatos son los que hacen. No, ya Dios me prometió, yo no tengo que hacer nada, Dios está bajo control. Así me dice la gente, así, de pronto que yo le pregunto, no, ¿cómo está? No, todo bajo control. El Señor tiene todo bajo control. Y el Señor me ha dicho, yo no tengo bajo control su vida. Son ellos, tienen sus propias vidas bajo control. Así, hermano, así. Entonces, Jacob nunca hizo eso. No, ya Dios me dijo, ya yo no tengo que hacer nada. No, nunca lo hizo. Porque eso habla de un verdadero creyente, hermano. Jacob es un ejemplo glorioso en el cielo. Y las cosas que decía, hasta qué punto, como Dios lo escuchaba, y tuvo que orar por Faraón, llamó a todos sus hijos, la promesa de todas las 12 tribus de Israel, la promesa de que el Cristo nacería de la tribu de Judá, ¿de qué boca salió? Salió de la boca de Jacob. Ni siquiera le salió de la boca de Abraham, ni de Isaac, de Jacob, cuando acogió a José y a todos sus hijos, y a cada uno le dio una promesa. A cada uno. Se cumplió exactamente con cada uno. A Judá le dijo, Judá, león encorvado, de la tierra subiste, hijo mío. En el vino de uvas lavó su manto. Así. Y a cada uno se le cumplió exactamente la promesa. Y se le sigue cumpliendo hasta el final. O sea que Jacob tenía una fuerza en el mundo espiritual. ¿Sabe por qué? Por la fe y el amor y el deseo que tenía de las promesas eternas que Dios le había dado. Y por eso es que uno lo ve como negativo lo que él hacía, pero no es así. No es algo como decir, no, te están buscando fulano, dile que no estoy. O sea, no se trata de mentiras de esas, hermano. Se trata de una lucha que él tenía por lo que Dios había prometido y que la promesa desde el vientre era para él. Pero en lo físico, él no la tenía. Pues entonces ahí se cumple el texto cuando dice que sea ingenuo para lo pero Ajá. astuto para lo espiritual. exactamente. Astuto para lo espiritual. Y no se trata de hacer astucia malas, no, sino que era una promesa de Dios para Jacob. Por eso es todas las luchas que él tuvo. Usted le ve la fe de Jacob desde que nace. Y usted lo ve en el libro de Osea. Así dice, hablando de Jacob, desde el vientre de su madre, tomó por el calcañal a su hermano, dice. Y habla desde que nace hasta que muere. Entonces por eso es que usted ve que en el funeral de Jacob se hizo un duelo de 70 días, hermano. Porque no fue ni 40 días. Porque sí lo embalsamaron por ahí 40 días. Pero eso es que lo lloraron. Y había un gran lamento, dice, en toda la tierra de Canaán. Porque Jacob era algo muy glorioso en el mundo espiritual. Aunque en la tierra lo tenían como que a este que me hizo esto, a este que me hizo acá, los hijos, me imagino, allá en Siquem, a este que mató a Siquem, él y sus hijos. Pero en el mundo espiritual era glorioso. Entonces, ahí que está el ejemplo. Lo que uno ve en lo físico tiene que tener cuidado porque en el mundo espiritual es contrario, es al revés y uno no lo sabe, está en el secreto. Solo el Señor sabe el porqué, el corazón, el fundamento, la fe que tenía Jacob. Y le voy a decir de paso, cuando Jacob luchó durante toda la madrugada, no se trata de una madrugada, no se trata de una vigilia, se trata de todo el tiempo de la oscuridad. Esa es la lucha hasta el amanecer. Todo el tiempo de la oscuridad,
en un apego, en una lucha, en una guerra constante, porque dice que peleó contra el ángel, y el ángel era Dios mismo. El ángel no era un ángel otro, era Dios mismo, porque después te ve que Dios se lo dice, has luchado con Dios y con los ángeles, y has luchado, perdón, con Dios y con los hombres, y has vencido. O sea que el ángel era Dios mismo, pues dice que el ángel de Jehová peleó con él, y no era una pelea de espada, porque como quién va a pelear un hombre con un ángel, el ángel solo lo sopla y lo lanza por allá al infierno. O sea, un hombre no puede, eso es imposible. Era una lucha espiritual, se describe física, pero una lucha espiritual. Esa lucha espiritual es durante toda la noche hasta el amanecer glorioso, hermano. Es una lucha espiritual durante. ¿Cuál es toda la noche? Toda la noche en que nosotros estamos en esta tierra en peligro espiritual, porque es un peligro espiritual en que estamos. Mire, hermano, el que no vive así es un insensato. Es un insensato. Mucha insensatez hay en el corazón del hombre, del cristiano hoy en día. Porque Pablo tenía una vida espiritual, o sea, tenía dones y cosas tan tremendas de Dios. Dice que tenía que morir cada día. Todos los días, hermano, tenía que morir. Todos los días moría a lo que deseaba. Hacía morir, de eso el Señor me habló, ¿qué es morir? Hacer morir sus deseos. No es que yo quiero ir hoy a pasear al Walmart y después al Target y después allá. Haz morir ese deseo. No es que yo quiero ir hoy allá a predicar a tal lugar porque me nace, porque quiero. Haz morir ese deseo si Dios no te lo manda. Cuando dice, os digo por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Está en 1 Corintios 15:33, creo que está, si no es 33, 32, 31, pero creo que está en el 33, dice, cada día muero. Y era Pablo, hermano. Tenía, revelaciones tremendas de Dios, continua, tenía la voz de Dios, tenía dones tremendos, terribles, sin embargo, le tocaba morir cada día. Yo le pregunté al Señor acerca de cuál es ese tipo de muerte de morir cada día, y me dijo, a los deseos diarios y a los pensamientos y a las ideas diarias que tiene uno. A eso es que moría. Porque a diario tiene uno ideas, pensamientos, deseo de hacer esto, que si necesidad del cuerpo en esto, que a todas esas ideas diarias. Yo creo que lo mejor es que vayamos aquí a tal sitio a hacer esto, lo otro, morir de esas ideas. Como el Señor me dijo, tus pensamientos son el veneno de tu alma. Y entonces eso es lo que dice Pablo. Pero ¿por qué le estoy poniendo ejemplo a Pablo? Porque, hermano, estamos hablando de una persona, lo que tenía Pablo con Dios. La vida que tenía. Que nosotros no hemos sido azotados. Bueno, espiritualmente sí hay azotes en la espalda del pueblo de Dios. Pero en lo físico, a Pablo lo azotaban de 39 latigazos. En lo físico, la fiera le habían salido en el campo. En lo físico pasaba naufragio de esto en alta mar. Como náufrago en alta mar, dice. Con peligros de muerte, dice. En lo físico lo dejaron muerto allá. Lo sacaron de la ciudad y lo dejaron allí en la salida de la ciudad, dice muerto, porque pensaban que estaba muerto. Pero no estaba muerto, sino que cuando ellos se fueron, dice que se puso de pie, se limpió y salió. En lo físico, usted lo puede ver descrito como lo describe, todas las cosas que le pasó en lo físico. Nosotros no tenemos eso. Y sin embargo, mira cómo tenía que vivir. Dice que tenía que morir cada día. Dice que tenía que morir cada día. Entonces, el Señor viene por hijos. O sea, son hijos de la fe. Y por eso que le dice hija a la iglesia. Y le dice, oye, mi hija, y mira, e inclina tu oído. Y deja a tu pueblo y la casa de tu padre. Y entonces desearé el rey tu hermosura. No hay forma de alcanzar una hermosura espiritual sino así. No hay forma, hermano. No hay manera de alcanzar una hermosura espiritual sino de esa manera. A los ojos del hombre, la gente critica a Abraham. A los ojos del hombre. A los ojos del hombre, la gente juzga a Isaac. A los ojos del hombre, la gente juzga a Jacob. A cada uno más que el otro. A Abraham lo juzgan. A Isaac más.
Y a Jacob peor todavía, lo ponen como lo peor. Pero realmente en el mundo espiritual es al revés. El que juzga es el que es lo peor. Pero esa gente son gloriosos en el cielo. Fíjate que tienen tronos. Porque dice, se sentarán con Abraham. ¿Acaso que están sentados ya en una silla de esta de madera? Porque dice, se sentarán con Abraham. Y están en silla. Si se sentarán con Abraham es porque están en silla. Y son cualquier silla, hermano. Son tronos. Porque si de los apóstoles dijo, vosotros que habéis dejado todo por mí, os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Y de quién eran hijos ellos? De Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo dice el Señor. Vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora, si los apóstoles del Señor dijo, tienen tronos, que no se lo estaba diciendo a los apóstoles solos, sino al pueblo que sigue ese caminar. Ahora, ¿cuánto más no serán los padres de esa fe, que son Abraham, Isaac y Jacob? Por eso que el Señor dice, vendrán del oriente y vendrán del occidente, o sea, de lugares lejanos, porque uno está buscando, hermano. Mire, ahí le voy a decir, más fácil, entra muchas oportunidades. No es que sea así, sí, que entran fácil, no, pero en comparación, ¿verdad? Muchas oportunidades, el drogadicto o el borracho de la esquina, que muchos que están en la iglesia, porque su corazón está muy aferrado a lo que ya entienden, creen, están seguros y estando equivocados. Y aquel que no sabe nada, que anda perdido, ese llega en el final, hermano, y en el tiempo en que se va a vivir. Y ese que no tiene ningún tipo de doctrina, ningún tipo de cosa, entra más fácil que el que está firme en su conocimiento aprendido de la teología, de ahí del pueblo donde salió, de la iglesia de acá, de la esto de allá, ese borracho entra más fácil, porque este nunca ha circuncidado su corazón, ni lo quiere circuncidar. Si, sin embargo, ese delincuente o drogadicto o borracho, lo que sea que viene, ¿verdad? Ese llega y enseguida se convierte. Al final, no va a pasar mucho tiempo, rápido se lo van a llevar para el cielo. Entonces, hermano, ¿quién entraba más fácil? ¿Quién entró al cielo? ¿Los fariseos que mataron al Señor estaban llenos de letra o el ladrón de la cruz? Ahí está el ladrón de la cruz en el cielo. ¿Y dónde están esos fariseos que estaban llenos de letra? En el infierno. El Señor lo dijo. No podemos añadirle nada. El Señor lo dijo claro. Los publicanos y los borrachos y la ramera van delante de vosotros al reino de los cielos. Así lo dijo claro, hermano. ¿Y a quién le estaba hablando? No, es que eso era con Caifás, dice. No, es que eso era ya con Ananías, el sumo sacerdote, dice. No, está bien equivocado. Eso era con ellos, eso era con hoy. Eso es así. Está hablándole al que se llama ser. Por eso es que dice, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Y cuáles son esos hijos del reino? Los que se llaman ser. Porque no es hijo del reino por apellido, ni por sangre. Ay, que yo soy de Isaacar, dice uno. Comprobado, lo busqué en la descendencia, comprobado, también hice la prueba de sangre y todo. Eso no te hace nada. Delante de Dios eso no tiene valor. El valor delante de Dios es que tenga la fe y las obras que hizo el padre de Isaacar, que es Abraham. No padre directo, pues, abuelo por allá, bisabuelo, ¿verdad? Pero me refiero hijos. No estamos hablando de una paternidad directa, sino que nace de sus lomos, ¿verdad? Entonces, delante de Dios no tiene valor muchas de las cosas que nosotros sí le damos valor, ¿eh? Delante de Dios tiene valor imitar la fe que tuvieron los primeros. Eso es delante de Dios el valor que tiene. Por eso le ponía el ejemplo anoche de Moisés. Moisés, que tenía una vida con Dios bien tremenda. Bien, ¿qué pasó con Moisés? Era líder porque Dios lo puso y delante del pueblo hizo milagros y señales terribles, ¿verdad? Pero si no hubiera sido así, lo tenían por delincuente. ¿Así? Porque aquel le dijo, tú que mataste ayer al egipcio, ¿también me vas a matar a mí hoy? Ya lo tenían por delincuente ya. Si no fuera así, que Dios se le apareció y hizo los milagros y señales, lo tuvieran por delincuente. Porque después vino Coré con todo su séquito, Datán y Coré, y entonces el pueblo tuvo por justos a Datán y Coré, a ese par de delincuentes, porque esos sí eran un par de delincuentes. Sin embargo, Moisés lo tenían como delincuente. Dijo, que se piensa que solo Dios habla por él y por nosotros no habla Dios. Y el pueblo se volvió
a favor de Datán, a favor de esos dos delincuentes. Y al verdadero, verdad que este es lo que se cree mucho, este no es nada, esto. En un momento se volvió loco porque la gente se enloquece si no lo sabe. El Señor lo dice a veces, pueblo loco, se han vuelto locos. La gente se enloquece. Así me lo ha dicho en el espíritu de tal persona, tal fulano, se volvió loco. Y así soñé en una oportunidad. Un hermano que se apartó de los hijos. Soñé y el hijo me decía, estaban allá en alta mar. El hijo me decía, fulano, sálvanos, porque fulano se enloqueció. Pues la gente se vuelve loco, hermano. La gente se vuelve loca. ¿Entiendes? El hombre se enloquece y el pueblo de Israel se enloqueció. Cuando Natán y Abiram, esa gente, se rebelaron. Y ellos dijeron que Moisés, que si creía que solo Dios hablaba por él y que sé cuánto. Y hasta que entonces Dios actuó. Y cuando Dios actuó, entonces ellos vieron realmente la locura que habían cometido. Dijeron, ciertamente hemos pecado. Ay, aquí, allá. Bien. Y ahí Dios les envió castigo. Y al otro día volvieron a rebelarse. Eso usted lee la historia. Se volvieron a enloquecer. Porque así es el hombre. En un momento está acuerdo, pero el diablo se lo vuelve a meter. ¿Y por qué? Pues no tiene una vida íntima con Dios verdadera, hermano. Y eso es lo que Dios quería del pueblo. Lo que tenía Moisés. ¿Qué es lo que tenía Moisés? Pues ¿qué tenía diferente a ellos en lo físico, en la carne? Nada. Él era hijo de Leví y otros también eran hijos de Leví. Él era hijo de una tribu, otros también eran hijos de otra tribu. En lo físico, pero en lo espiritual, dice que no había como él ninguno. Hombre manso sobre toda la tierra. Pero la mansedumbre que tenía Moisés era vista por Dios y los ángeles. ¿Usted cree que el pueblo tenía por manso a Moisés? Eso no era así. Eso no era así. El pueblo lo tenía a él por autoritario, porque no quieres mandar esto, porque tú piensas que es como tú dices, porque así lo tenía el pueblo. Pero la Biblia describe lo que él era en el mundo espiritual, Moisés. Le dice a una persona eso, piensa que uno lo quiere mandar y no está refiriendo a lo que dice la Biblia. Sí, pues. Entonces, a Moisés lo tenían como lo que él no era. Pero realmente, cuando la Biblia usted ve que describe algo, es porque te lo está describiendo como realmente es en el cielo, como realmente es en el mundo espiritual. En la tierra usted lo va a ver diferente. En la tierra no es así, porque con los ojos físicos es imposible de verlo. Solo lo ven los ángeles y solo lo ve, no solo los ángeles, lo ven los demonios y acontece todo en el mundo espiritual. Y por eso es que son tenidos por negativo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y toda la gente. A David lo ponen como ¿qué? Hermano. Noé lo tienen por borracho. Pues qué locura el hombre. Pero sin embargo, esa gente lo tienen son gloria en el cielo. Y la vida que tuvieron fue gloriosa. Delante de Dios, esa fe es digna verdaderamente de imitar. Digna. Hasta Pablo le dicen que si las cartas que se confunden a uno locos, pueblo que se ha vuelto loco, hablar semejante cosas, porque personas visto así, no, que si las cartas de Pablo que confunden a uno, loco, pueblo loco, ¿qué está hablando? Loco, hermano, loco. ¿Por qué? ¿Dios te reveló lo que quiere decir acaso? ¿Te has preguntado, has entrado en el secreto, en el corazón de Dios, hermano, para saber, para que sea revelado el misterio, para en vez de hablar semejantes cosas? Entonces, el Señor viene por un pueblo que imita esa fe. Y el primero es Abraham. Claro, hubieron gente antes de Abraham. Se refiere porque a él se le dio la promesa de la descendencia. Pero sabemos que antes de Abraham, pues, empieza por el justo Abel, que fue el primer mártir, ¿verdad? Y sigue por ahí para allá. Sigue Enoc, Noé y demás. Bueno, ya después de Noé no se habla así de prácticamente nadie. Ya después prácticamente se brinca a Abraham. Pero se entiende que después de Noé todavía hubieron, ¿verdad? Los dos hijos de Noé hicieron justicia. Cuando aquel Can vio la desnudez de su padre, entonces se entiende que tenían justicia y temor de Dios, ¿verdad? Pero bueno, hablando de los hombres de mayor fe, cuando llega Abraham, a él se le da la promesa de la descendencia. A él se le da la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahora, esa promesa está diciendo tu descendencia, está hablando de hijos. ¿Qué quiere decir?
que el verdadero cristiano, hijo de Dios, que se va a sentar en el trono, que se va a sentar con Dios en el cielo, que verdaderamente va a alcanzar la gloria eterna, tiene que ser hijo de Abraham. Ese es el fundamento, hermano. Hijo de Abraham, no por la sangre. Ay, ¿cómo me hago hijo de Abraham? Tengo que ir a cambiarme el apellido. No, es por las obras, hermano. Es por la fe que él tenía. Es por la vida que él llevaba. La vida que llevaba. No tenía una vida común. La gente tenía una vida común, él no tenía una vida común. Y las cosas que hacían, las cosas que él hacía, lo tenían por loco. No que se va a sacrificar al hijo, o que se va para aquel monte, este loco, ¿qué hará? O que si hace esto, que si hace lo otro, la cantidad de cosas que Abraham tuvo que hacer. Y que hizo, y la gente lo tenía como disparatero, pero sin embargo delante de Dios era realmente, y ante Dios era su amigo, ¿verdad? Y delante de Dios y los ángeles realmente fiel, y lo que es lo verdadero, lo positivo en el cielo. No así en la tierra, no así en la tierra, no era visto así, entonces vivía solo. Hay que revisar la vida de Abraham y las cosas que él hizo. Y el Señor dijo, claro, los hijos de Abraham hacen sus obras. Los hijos de Abraham hacen sus obras, y a él se le manifestó Dios, varias veces se le manifestó Cristo mismo, o sea, a través de Melquisedec, porque dice que Melquisedec le salió al encuentro a Abraham, y después Jesucristo dice, Abraham se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, y se refiere a aquel momento en que Melquisedec le salió al encuentro. Dios se le manifestaba a Abraham, pero ¿por qué? Era la amistad que tenía con él, y eso es lo que está buscando el Señor. La fe que tenía Abraham, pero esa amistad tenía que ver con la fe. Si usted lee a Abraham en hebreo, dice que murió sin ver lo prometido. ¿Acaso Abraham vio toda esa multitud que Dios le prometió? No la vio. Ajá. No la vio. Dios le dijo lo que iba a pasar. Dijo, no, tu descendencia será llevada cautiva. Estará presa por 400 tantos años en Egipto. Y de ahí yo lo sacaré. Y le dijo todo lo que iba a acontecer, ¿verdad? Pero él no vio nada de eso. Él solamente vio a los primeros. Él no vio toda esa multitud. Que ya Jacob sí vio más, pero no vio todo, porque el pueblo se multiplicó ya cuando salió de Egipto. En el desierto fue que el pueblo se multiplicó. Ya ahí no estaba ninguno, ¿verdad? Ni siquiera José ni nada de eso. O sea, por eso que usted ve que en hebreo dice, cuando habla de los hombres de la fe en capítulo 11, dice, todos estos murieron, no recibiendo lo prometido, sino mirándolo, saludándolo de lejos. ¿Por qué lo saludaban de lejos? Porque sabían, porque de lejos, ¿por qué? Porque sabía que estaba del otro lado la promesa gloriosa. ¿Cuál es del otro lado? Después del cuerpo. Eso es de lejos. Lo saludaban de lejos. Después del cuerpo ellos sabían lo que había. Y entonces por eso no estaban... ¿Cómo así después del cuerpo? Después del cuerpo, cuando sale del cuerpo. Ok. O sea, en la vida... ya después del cuerpo, después que murieran, ellos sabían la gloria que les esperaba. Pero ese no es el evangelio que se enseña hoy, la vida después del cuerpo, la vida en el cuerpo. Mientras más se enseña la vida en el cuerpo, más perdido anda el hombre. Mientras más el hombre aprende de las promesas para el cuerpo, más perdido anda. Porque ellos no andaban mirando nada de eso, en lo absoluto, ni Moisés ni nada de eso. Moisés se le dijo, ay, déjame mirar la tierra, se lo dijo al Señor, allí le insistió en una, y el Señor le dijo, ya no me hables más de este asunto, no vas a pasar. Y Moisés murió contento, y se acabó el problema. No pisó la tierra prometida en lo físico, pero fue a sentarse con Dios en el cielo, en la verdadera, en la gloriosa, en la eterna. Porque hay una Jerusalén que es la del cielo, y está la gloriosa, que es la que Dios promete, de donde verdaderamente fluye leche y miel, que no es físico, es una leche y miel espiritual. Entonces, hermano, es un fundamento claro, es un fundamento clave, y el fundamento es hijo de Abraham por la fe. Son los hijos de Abraham. Y esa es la demanda que Dios le hace a la hija, que en la iglesia dice, oye hija, y mira, inclina tu oído. Todo está en inclinar el oído. Y dice, deja tu pueblo y la casa de tu padre, y entonces deseará el rey tu hermosura. Y a veces uno no deja las cosas, ¿sabe por qué? Por el familiar, por el hermano, por el vecino, por la sociedad, queriéndolo hacer. Hermano,
Eso no tiene ningún tipo de justificación. Delante de Dios, eso no tiene justificación. Moisés dejó a su mujer y a sus hijos y se fue solo con el pueblo por ir para allá. ¿Y realmente lo dejó, hermano, por siempre, nada más? No. Después ellos se unieron con él. El papá de ella lo llevó. O sea, después dice que ¿cómo se llama ahora? Se me olvidó cómo se llama. Jetro lo llevó al desierto. Pero cuando Moisés sale con el pueblo, él no salió con mujer e hijo. Sí los llevaba en el camino, pero ve que van solo en el desierto. Después se le une. ¿Lo que quiere decir? Pero cuando ella bebió, amor, sí la llevaba cuando ella bebió. Ajá. Eso es lo que Dios se le pasó en el camino. Precisamente fue por eso. Se devolvió ella. Porque no estaban circuncidados. Ajá. Y por eso fue que es. Y Dios le demandó, le dijo a Abraham, el que no fuere circuncidado será cortado. Y Dios iba a cumplir ahí. ¿Me entiendes? Por eso se le apareció en el camino. Pero eso es un significado espiritual. No va a ir con el líder. Ninguno que no esté circuncidado se le aparece a Dios y lo corta de una. O se circuncida o lo corta Dios. ¿Qué quiere decir? Porque iban los hijos. Sea hijo, sea hermanito, sea papá, sea quien sea. Si no está circuncidado, y estamos hablando de la circuncisión espiritual, la del corazón, porque ¿a dónde iba la mujer y los hijos? Iban como decía a lo que Dios le mandó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que al no estar circuncidados, no permitió Dios que fueran a pasar así. Y ahí sí le circuncidó, pero lo que está diciendo es lo que Dios se le interpuso. ¿Por qué? No va a ir con el líder ninguno así. Se lo aparta del camino. Más tarde o más temprano se lo aparta del camino. O se circuncida o se quita. Una de dos. Y eso ¿Cómo tenía que circuncidar ella ahí en ese caso? Ella no, la mujer no se circuncida, es el hombre. Por eso. En lo físico. En lo, Por eso es que Dios se le apareció en el camino, dice que lo quiso matar en una posada. Por eso es que la mujer de Moisés le dice, me eres un esposo de sangre, porque dice que Dios se le apareció en una posada y lo quiso matar, ¿entiendes? Y entonces dice que allí mismo pues esta mujer cogió y le circuncidó, ¿verdad? Pero era por eso, porque no iba circuncidado el hijo de Moisés. Entonces por eso fue que Dios se le presentó, se le apareció y lo quiso matar. ¿Y cómo ella lo circuncidó? Vamos a decir, la circuncisión es en el miembro viril. Ajá. O sea, se coge un cuchillo, en aquel momento cogía un... Sí, eso lo entiendo, pero ahora en Ajá. este tiempo En este tiempo es el corazón. En este tiempo saca uno del corazón todo lo que tiene. Maldad, lo que hay, No solo maldad. o sea, todo. No solo maldad. Saca uno todo, Deseos, cosas que ha planes, aprendido. todo. Cosas que principalmente cosas que ha aprendido, no sé, deseos, pensamientos, de todo tipo de cosas, pero cosas que ha aprendido, porque eso no deja entrar lo de Dios. Y cuando uno hace eso, hay que circuncidar el corazón. Que un corazón no circuncidado está duro para recibir lo que Dios ha revelado. No lo cree, o lo cree pero no hace nada. Está duro. Y busca justificaciones. No, es que no sé cuánto, mire, trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Sabe qué quiere decir trapo de inmundicia? Porque eso lo dice Isaías 60 y tanto. Vuestras justificaciones son como trapo de inmundicia delante de Dios. Les voy a decir lo que quiere decir en el cielo, es trapo de estiércol. Porque esa palabra el Señor me la ha repetido, me lo ha dicho así. Así, lo que muchas veces se le presenta a él, y así me dice, es estiércol. Así como usted lo oye. Y así está en la Biblia. ¿Entiende? Y no, es que Dios sabe. No, es que... mire, dice que eso es como un trapo de inmundicia delante de Dios lo que se le presenta. Pero ¿por qué se ponen a buscar justificaciones? Porque el corazón está duro para recibir lo que Dios está mandando, lo que Dios está hablando. Está duro para recibirlo en el corazón y otros lo reciben en la mente, pero no en la acción, porque está firme, está duro, está ese corazón. El Señor me dijo claro, no le circuncidas en un momento, te va a llevar tiempo, te lleva tiempo, pero se empieza y se hace. Una orden, otra, y así va aumentando la fe. Porque Dios llenó de órdenes a Abraham, en un momento, desde poco a más.
estamos lejos, entonces. O sea que cuando la persona escucha las cosas y las escucha y no actúa, no las hace, es porque su corazón todavía no está circuncidado. Está duro, porque la fe no es de decir yo creo. La fe es descrita en Santiago. Allí que está descrito la verdadera fe, que es con obra. La fe se confirma por las obras. De lo contrario es fe muerta. Es solo de oír. Sí lo cree, pero de mente, pero no de acción. En la tierra la consideran fe, en el cielo no. En el cielo consideran fe la acción, el corazón y la acción. Porque a Abraham su fe le fue contada por justicia. Y oiga usted, 25 años caminando con Dios, Dios le dio el hijo. Más años después, todavía Dios lo sigue probando al punto que le dijo que lo sacrificara. Al punto que le dijo que lo sacrificara. ¿Qué quiere decir? Desde que Dios llamó a Abraham, yo no sé cuánta edad tenía, qué edad tenía Isaac cuando Dios le dijo que lo sacrificara, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, pero va a ser más de 40 posiblemente. Porque ya era grandecito, porque podía cargar la leña. Y ya tenía el Padre mío, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Tenemos el fuego, o sea que ya era más o menos, ¿me entiendes? Entonces estamos hablando de 25 años más ese tiempo. Todavía Dios la estaba probando hasta lo último. Sí, el tiempo de prueba. Sí, tenía un poco de... Entonces, sí, Abraham. Entonces, el tiempo de prueba que Dios le estaba probando, no terminaba. No terminaba. Y lo probó quitándole todo. ¿Y es donde está? Y eso el otro día yo estaba inquiriendo en el Señor también eso. Y eso me estaba diciendo, Dios puede darte una orden y después decirte ya no. Era para probarte. Así. Porque así se lo hizo Abraham. Desde el momento en que uno demuestra ya hacerlo, darlo todo, le dice, fuiste probado y ha pasado la prueba. Y era para una prueba, porque así lo hizo con Abraham, ¿no lo hace con uno? Sí, hermano, para ser sus hijos de Abraham tiene que pasar por las pruebas que pasó Abraham. Prueba de fuego, prueba de fe. Eso fue prueba de fe. O sea, no fue que al principio fue probado. No, ya ha pasado varios años. Fue probado. Ya ha pasado hasta tener el hijo de la promesa incluso. Entonces, si eso lo hizo con el padre de la fe, lo va a hacer con los hijos. Si eso lo hizo con Abraham, siendo su amigo, lo va a hacer con los hijos. Porque para ser hijo de Abraham hay que pasar por la prueba que él pasó también. Y para ser como el Señor hay que pasar por las calumnias, los vituperios, las mentiras que él tuvo que sufrir diciendo. La gente no se cansaba de decir mentiras de él. Cuánta cantidad de cosas. Lo oí decir que dijo. Usted lo lee, hermano. Y nunca el Señor había dicho semejante cosa. Nunca el Señor había dicho semejante cosa. Entonces, así es. Para poder ser como él y para poder ser hijo de Abraham es pasar las pruebas que pasó Abraham. Entonces, por eso es cuando lo cargan y uno en cuenta se da esas cosas. Sí, que pasó Isaac y que pasó Jacob. Hay uno que pasarlo así, pero hay un fundamento, hermano, la paternidad espiritual. Que hay una paternidad en el mundo espiritual. Hijos de Abraham por la fe. Es que, y hijo no es de boca, ya le dije, un fundamento de la vida de Abraham. Hay mucho más que uno debe de adentrarse a leer mucho en la vida de Abraham y demás. Uno en lo personal debe de hacerlo. Amén, hermano, aquí pues lo voy cerrando. Está bueno para que los niños Ya dormía ya todo. Adana todavía está dando. así. Todavía está Hasta resollando. los haces. Ya si no hay molestia, no van a molestar. Hasta salen a tiempo se despertan. Sí, amén. Vamos a orar, hermano. Pide a mi esposa que ore porque el Señor, ¿verdad?, sea haciendo la obra en cada uno de nosotros. Tenga misericordia y pues también que seamos despedidos, pues. Amén.